En una pequeña ciudad del estado de Illinois, la pizzería Da Giovanni era más que un simple restaurante, representaba el sueño americano para la familia Rossi. Un modesto establecimiento, inaugurado hace más de 20 años por el inmigrante italiano Giovanni Rossi, con el tiempo se había convertido en un lugar muy popular al que acudía gente de toda la región. Michael Rossi, el hijo de Giovanni, heredó no solo el negocio de su padre, sino también su pasión por la auténtica cocina italiana. Creció rodeado de los aromas de la masa recién horneada y de las salsas especiadas, y cada rincón de la pizzería guardaba recuerdos de su infancia. Para cuando su padre le cedió la dirección, Michael ya conocía cada pequeño detalle del funcionamiento del local, desde la temperatura exacta del horno hasta la receta secreta de la salsa especial que hacía única su pizza. Michael se casó con Sarah Brooks, una chica de una familia local que solía frecuentar la pizzería durante sus años de universidad. Su historia de amor parecía perfecta, ella era una joven radiante, extrovertida y con gran habilidad para los negocios, mientras que él era un hombre trabajador y dedicado a la empresa familiar. Sarah se integró rápidamente en el negocio, haciéndose cargo de la gestión financiera y del personal, mientras que Michael continuaba perfeccionando su arte culinario. La pizzería prosperaba. Los habitantes del pueblo no solo apreciaban la comida, sino también la atmósfera especial, casi familiar, que se vivía en el local. Michael y Sarah parecían complementarse a la perfección, él se ocupaba de la cocina y de la calidad de los platos, y ella de los procesos administrativos y la relación con los clientes. Desde fuera, daban la imagen de una pareja ejemplar, capaz de compaginar a la perfección la vida familiar con los negocios. Sin embargo, tras la fachada ideal comenzaron a aparecer las primeras grietas. Michael pasaba cada vez más tiempo en la pizzería, obsesionado con la idea de expandir el negocio y abrir un segundo local en una ciudad vecina. Sus jornadas laborales empezaban antes del amanecer y terminaban bien entrada la madrugada. Sarah, por el contrario, se sentía cada vez más sola e insatisfecha. Sus sueños de viajar, de llevar una vida social activa, de aspirar a algo más que gestionar una pizzería en un pequeño pueblo, seguían sin cumplirse. Sus vidas se habían vuelto monótonas, pedidos interminables, cálculos de ganancias, negociaciones con proveedores, contratación y formación de empleados. La pasión y el romanticismo de los primeros años de matrimonio daban paso poco a poco a la rutina y a resentimientos silenciosos. Pasaban cada vez menos tiempo juntos fuera del trabajo y hablaban cada vez menos de cosas ajenas al negocio. Sarah empezó a sentirse más como una socia comercial que como la esposa amada de Michael. Fue en esa época cuando apareció un nuevo empleado en la pizzería, James Morris. Nadie podía imaginar entonces que su llegada marcaría el inicio de una cadena de acontecimientos que cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados en esta historia. Aquel joven entró a trabajar como ayudante de cocina, pero enseguida demostró ser un empleado talentoso e innovador, dispuesto a aprender y a asumir cualquier tarea. La llegada de James Morris a la pizzería, al principio, no parecía anunciar nada fuera de lo común. Aquel joven de 26 años, con una sonrisa abierta y un carácter tranquilo, se integró rápidamente en el equipo. A diferencia de la mayoría de los empleados temporales, que veían el trabajo en la pizzería como un simple tránsito hacia otro destino, James mostraba un genuino interés por el arte culinario y las tradiciones de la cocina italiana. Michael se dio cuenta de inmediato de su dedicación y comenzó a prestarle especial atención en su formación. James aprendía rápidamente, desde la técnica correcta para amasar la masa hasta los matices en la elaboración de las salsas. A menudo se quedaba después de su turno para ayudar con el cierre del local o con la preparación para el día siguiente. Su entusiasmo le recordaba a Michael sus propios comienzos, cuando él mismo aprendía bajo la tutela de su padre. Sarah, por su parte, centrada en las tareas administrativas, al principio coincidía poco con el nuevo empleado. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a notar que James era diferente al resto del personal. A diferencia de los otros trabajadores, siempre encontraba el momento para preguntarle su opinión sobre nuevos platos del menú o pedirle consejo sobre cuestiones organizativas. Su interés sincero por sus ideas y puntos de vista contrastaba con la constante ausencia de su marido,
absorbido por el trabajo. El resto del equipo también apreciaba a James. Sabía cómo aliviar la tensión en las horas punta, siempre estaba dispuesto a sustituir a un compañero enfermo o asumir un turno extra. Su carisma natural lo hacía simpático tanto para sus compañeros como para los clientes habituales, que empezaban a preguntar con curiosidad quién era ese nuevo chico en la cocina. Detrás de la aparente sencillez de James se escondía una historia personal difícil. Había crecido en una familia desestructurada y había empezado a trabajar desde muy joven para ayudar a su madre. Quizás por eso había desarrollado una sensibilidad especial hacia los problemas ajenos y una disposición inquebrantable para ayudar a los demás. Sarah no tardó en notar estas cualidades y, sin darse cuenta, se sorprendió cada vez más pensando en él. Michael, absorbido por sus planes de expansión, no percibió los cambios en la atmósfera de la pizzería. Estaba satisfecho con el trabajo de James y le confiaba cada vez más tareas importantes, convirtiéndolo en su mano derecha en la cocina. Esto le permitía a Michael dedicar aún más tiempo a cuestiones organizativas, reuniones con posibles socios y la búsqueda de un local para el segundo restaurante. Al final del primer mes de James en la pizzería, su presencia ya había alterado la rutina del negocio. Había inyectado una energía nueva en el equipo, aportado ideas útiles para optimizar el funcionamiento de la cocina que Michael había implementado con entusiasmo. Sin embargo, nadie imaginaba que detrás de estos cambios positivos se gestaban las primeras señales de una tormenta inminente. Sarah comenzó a quedarse en la pizzería hasta tarde con más frecuencia, alegando la necesidad de revisar documentos contables. En realidad, buscaba excusas para conversar con James, que solía quedarse ayudando con el cierre del local. Sus charlas, que en un principio se centraban en asuntos laborales, poco a poco derivaron en temas más personales. James resultó ser un oyente atento, capaz de comprender sus sentimientos y desilusiones, aquellos que hacía tiempo que ya no podía compartir con su marido. Aquel año, la primavera resultó ser especialmente cálida, y por las noches Sarah empezó a proponer con más frecuencia que los empleados hicieran pequeños descansos en el patio interior de la pizzería. Oficialmente, los llamaban lluvias de ideas, para discutir nuevas formas de hacer crecer el negocio, pero poco a poco, en esas reuniones solo quedaban ella y James. Podían hablar durante horas de cualquier tema, libros, viajes, sueños. James compartía su ilusión de abrir algún día su propio restaurante, mientras que Sarah hablaba de sus ambiciones no realizadas. En esos momentos, Sarah se sentía joven otra vez, llena de esperanza, como antes de casarse. James veía el mundo a través de sus ojos, comprendía su deseo de aspirar a algo más allá de una vida en un pequeño pueblo. Nunca despreciaba sus sueños como lo hacía Michael, quien los calificaba de fantasías poco prácticas. Junto a James, Sarah volvía a sentirse especial, deseada, interesante. Su acercamiento ocurrió de forma gradual, casi imperceptible para ellos mismos. Contactos fugaces durante el trabajo, miradas prolongadas al otro lado del restaurante, sonrisas cómplices que solo ellos entendían. Sarah comenzó a prestar más atención a su apariencia, apareciendo en el trabajo con ropa nueva. James, por su parte, buscaba cualquier excusa para estar cerca de ella, ayudarla con los documentos, pedirle consejo. Michael, absorto en sus planes de expansión, pasaba cada vez menos tiempo en casa. Sus llamadas a Sarah eran cada vez más breves y se limitaban exclusivamente a asuntos laborales. No se dio cuenta de que su esposa había dejado de quejarse por su ausencia, de que su mirada había cambiado, de que había vuelto a tararear mientras trabajaba, algo que no hacía desde hacía años. Para él, todo esto simplemente era reflejo del éxito del negocio y del buen ambiente en el equipo. El primer beso ocurrió después de cerrar la pizzería una noche. Sarah se quedó para terminar el informe trimestral, y James permaneció para ayudar con la limpieza de la cocina. Ambos sabían que en realidad solo buscaban una excusa para estar a solas. Aquella noche, por primera vez, hablaron abiertamente sobre lo que sentían. James confesó que se había enamorado de ella desde el primer momento, pero había tratado de luchar contra ese sentimiento por respeto a Michael. Sarah rompió a llorar mientras le contaba lo infeliz que era en su matrimonio,
lo sola que se sentía desde hacía tanto tiempo. A partir de aquella noche, su relación cruzó el umbral de lo meramente laboral y amistoso. Comenzaron a verse en secreto, en la ciudad vecina, donde Sara decía tener reuniones con proveedores, en el parque, bajo el pretexto de discutir planes de expansión. Cada encuentro estaba cargado de miedo a ser descubiertos, pero también de una intensa felicidad que ambos creían haber perdido hace mucho tiempo. Sin embargo, cuanto más crecían sus sentimientos, más difícil se volvía ocultarlos. Los demás empleados empezaron a notar la conexión especial entre ellos y comenzaron a murmurar a sus espaldas. Sara se mostraba cada vez más irritable en presencia de su marido, incapaz de fingir interés por sus discursos sobre el futuro del negocio. James, por su parte, empezó a cometer errores en la cocina, algo que nunca antes le había sucedido. Su romance secreto se convirtió en un barril de pólvora a punto de estallar. Ambos sabían que no podían seguir así por mucho tiempo, pero ninguno tenía el valor de dar el primer paso hacia la verdad. Sara no podía decidirse a pedir el divorcio, aterrorizada ante la idea de destruir el negocio familiar y su reputación en el pueblo. James sufría de culpa hacia Michael, que le había dado su confianza y lo trataba como a un hermano menor. Las primeras sospechas de Michael surgieron después de recibir una carta anónima que dejaron en su despacho. En la nota, con palabras sencillas, le informaban sobre el extraño comportamiento de su esposa y del nuevo empleado. Al principio, desechó la idea, le parecía demasiado absurda. Sin embargo, después de aquello, empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Sara, efectivamente, comenzó a quedarse en el trabajo hasta más tarde, cuando antes siempre tenía prisa por volver a casa. Su teléfono ahora estaba siempre boca abajo, y cuando recibía mensajes, se alejaba para leerlos. Había otras pequeñas señales, un perfume nuevo que él nunca le había regalado, reuniones inesperadas con proveedores fuera del horario laboral, pausas extrañas en las conversaciones cuando él entraba en la cocina. James también había cambiado. Su entusiasmo en el trabajo dio paso a una distracción constante. Evitaba el contacto directo con Michael, cuando antes solía acudir a él para pedir consejos sobre cualquier cuestión del negocio. Y lo más evidente, Michael empezó a notar la manera en que James miraba a Sara. En esos momentos, una ola de rabia incontrolable le invadía, aunque se esforzaba en contenerla. Michael decidió vigilar en silencio. Instaló una aplicación para rastrear la ubicación del móvil de su esposa con la excusa de preocuparse por su seguridad. Empezó a volver a la pizzería en momentos inesperados, fingiendo haber olvidado documentos importantes. Revisaba los extractos de la tarjeta bancaria de Sara, llamaba a los proveedores para verificar los detalles de sus reuniones. Sara y James, sintiendo la creciente tensión, se volvieron aún más precavidos. Prácticamente dejaron de hablar en la pizzería, comunicándose solo mediante frases previamente acordadas. Sus encuentros ahora tenían lugar en la ciudad vecina, a la que llegaban por rutas distintas. Cada cita no solo estaba llena de pasión, sino también de un miedo constante a ser descubiertos. Una noche, cuando Sara dijo que tenía una reunión con un posible proveedor de vinos, Michael decidió seguirla. La vio entrar en un motel a las afueras de la ciudad vecina. 15 minutos después, James llegó al mismo lugar. Michael permaneció en el coche durante horas, sintiendo como algo se quebraba en su interior. Cada minuto de espera alimentaba su rabia y desesperación. En lugar de armar una confrontación inmediata, decidió actuar con frialdad. Comenzó a reunir pruebas de su infidelidad, fotografías, registros de llamadas, recibos del motel. Exteriormente, seguía mostrándose tranquilo, hablaba con su esposa sobre los planes de expansión del negocio y seguía elogiando el trabajo de James. Ese fingido control le aterrorizaba a sí mismo. Mientras tanto, Sara empezó a darse cuenta de que su secreto podía salir a la luz en cualquier momento. Notaba los cambios en la actitud de su marido, sus miradas penetrantes, preguntas inesperadas sobre su paradero, las casuales coincidencias de encontrárselo en la pizzería cuando menos lo esperaba. Propuso a James que dejaran de verse por un tiempo, pero ambos sabían que ya no podían estar el uno sin el otro.
El ambiente en la pizzería se volvía cada vez más tenso. Los demás empleados sentían la creciente hostilidad entre el jefe y su antes empleado favorito. Algunos notaron que Michael pasaba largos ratos revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad, especialmente cuando Sarah estaba en el comedor. James, por su parte, comenzó a sentir el peso de la mirada de su jefe sobre él, un escrutinio tan frío e implacable que le recorría la espalda un escalofrío cada vez que se cruzaban. El desenlace llegó un martes cualquiera. Michael había enviado a todos los empleados a casa más temprano, con la excusa de que necesitaba hacer inventario. En la pizzería solo quedaron él, Sarah y James. La tensión en el local era tan densa que casi se podía tocar. Michael revisaba metódicamente los frigoríficos, haciendo anotaciones en su libreta, mientras Sarah trabajaba en los documentos en su despacho y James terminaba de limpiar la cocina. Cuando el reloj marcó las 9 de la noche, Michael cerró la puerta principal con llave y bajó las persianas. El sonido del cerrojo resonó por todo el espacio vacío. Caminó hacia la cocina, donde James pasaba un paño por las encimeras, y le pidió que entrara en el despacho para una conversación importante. Por su tono de voz, James entendió que todo había acabado. En el despacho, Michael dejó sobre la mesa varias fotografías, copias impresas de mensajes y recibos del motel. Sarah, al ver las pruebas, se puso pálida y se agarró al respaldo de una silla. James bajó la mirada, sin intentar negarlo. Durante unos instantes, en la sala reinó un silencio opresivo, interrumpido solo por el zumbido del frigorífico de la habitación de al lado. Michael comenzó a hablar en voz baja, casi con calma, contando cómo los había estado siguiendo las últimas semanas. Su tono fue subiendo de volumen a medida que describía lo que sintió al descubrir la traición. Habló no solo de la infidelidad, sino del abuso de confianza, del respeto que le tenía a James. De lo orgulloso que estaba de su negocio, construido con el esfuerzo de varias generaciones de su familia. De cuánto había amado a Sarah todos esos años, creyéndola su única y verdadera compañera. Sarah intentó explicar. Habló de su soledad, de la distancia que se había instalado entre ellos, de cómo él había dejado de verla atrapado en sus preocupaciones sobre el negocio. Pero cada palabra suya parecía alimentar aún más la furia de Michael. Sus manos, aferradas al respaldo de la silla, estaban tan tensas que los nudillos se le pusieron blancos. James, finalmente, levantó la mirada y trató de asumir la culpa, asegurando que había sido él quien había seducido a Sarah. De repente, Michael soltó una carcajada, alta, desgarradora, aterradora. Abrió un cajón y lanzó un sobre la mesa. Dentro estaban los documentos que transferían la pizzería a nombre de su primo, fechados la semana anterior. Lo tengo todo planeado, dijo con frialdad. Tú conseguirás tu libertad, Sarah. Y tú, James, recibirás lo que te mereces. Fue en ese instante cuando Sarah vio que la mano de Michael se movía hacia otro cajón. Sabía lo que había dentro, una pistola que él siempre guardaba en la oficina por seguridad, para cuando llevaba la recaudación al banco. James también entendió lo que ocurría y se lanzó hacia la mesa. Comenzó un forcejeo. Sarah gritó, intentando interponerse entre ellos. El siguiente segundo se llenó con el estruendo de un disparo. El sonido en la pequeña oficina fue ensordecedor. Después, un instante de silencio absoluto. Y luego, el caos. Nadie había esperado que la pistola realmente se disparara. Michael seguía de pie, todavía sosteniendo el arma, con una expresión de incredulidad en su rostro. Sobre la camisa blanca de James comenzó a extenderse una mancha roja. El tiempo después del disparo pareció estirarse hasta el infinito. James se deslizó lentamente hasta el suelo, apoyándose contra la pared. Su camisa se empapaba de sangre con rapidez. Sarah se lanzó hacia él, intentando presionar la herida con manos temblorosas. Michael permanecía inmóvil, aún sosteniendo la pistola, como si no comprendiera lo que acababa de ocurrir. Sarah fue la primera en reaccionar. Buscó su teléfono para llamar a una ambulancia, pero Michael la detuvo en seco. Nada de llamadas. Su voz sonaba extrañamente serena, casi ausente.
De manera metódica, cerró la puerta del despacho con llave y corrió las persianas. Ahora resolveremos esto de otra manera, dijo sin apartar la mirada de James, que respiraba con dificultad, cada vez más pálido. James intentó decir algo, pero solo pudo emitir un sonido áspero y ahogado. Sarah suplicó a su marido que le dejara pedir ayuda, ofreciéndole lo que fuera a cambio. Pero Michael no parecía oírla. Empezó a hablar en voz alta, reflexionando sobre cómo deshacerse del cuerpo utilizando el horno de la pizzería. Sus ojos brillaban con un resplandor febril y su discurso se volvía cada vez más incoherente. En ese momento, Sarah comprendió que su esposo había perdido completamente el contacto con la realidad. Miró a James, viendo cómo su estado empeoraba por segundos. No había tiempo para pensar. Aprovechando un instante en el que Michael se giró hacia la ventana mientras continuaba su monólogo, Sarah agarró una pesada estatuilla de metal del escritorio, el premio a la mejor pizzería del año. El golpe le impactó a Michael en la nuca. Cayó como un muñeco sin cuerda, soltando la pistola. Sarah se quedó paralizada un segundo, mirando el cuerpo desplomado de su marido. Luego reaccionó y se apresuró a comprobarle el pulso. Seguía vivo, pero inconsciente. Con rapidez, ató sus muñecas con el cordón de la persiana, y por fin, pudo llamar a emergencias. La siguiente hora fue un torbellino para Sarah, un caos de imágenes y sonidos que se mezclaban en su mente, sirenas ululando, paramédicos irrumpiendo en la pizzería, policías tomando notas y recogiendo pruebas. James fue trasladado primero, su estado era crítico. Michael, que había recuperado la consciencia, fue esposado y sacado del local. No opuso resistencia ni pronunció palabra. Solo miró a Sarah con una expresión vacía. La policía precintó la pizzería. Sarah estuvo declarando hasta bien entrada la noche, repitiendo los hechos una y otra vez. No ocultó nada, habló de su relación con James, de cómo había golpeado a su marido para salvar a su amante. Los detectives tomaron nota meticulosa de cada palabra, sacaron fotos de la escena, recogieron todas las pruebas posibles. Al amanecer, llegó la noticia: James había sobrevivido. La bala había pasado a escasos centímetros de su corazón, pero gracias a la rápida intervención médica, lograron salvarle la vida. Michael fue trasladado a un centro de detención preventiva. Durante el registro de su despacho, la policía encontró no solo los documentos de traspaso del negocio, sino también billetes de avión comprados con antelación, una considerable cantidad de dinero en efectivo y una nueva documentación de identidad. Quedaba claro que había planeado aquella noche con todo detalle. Pero nada salió como él había previsto. La noticia del tiroteo en la pizzería da Giovanni se propagó de inmediato por el pequeño pueblo. El periódico local salió con un titular sensacionalista, los canales de televisión enviaron reporteros y las redes sociales se llenaron de comentarios y especulaciones. El lugar, que durante décadas había sido símbolo de valores familiares y de un negocio próspero, de la noche a la mañana se convirtió en el escenario de un drama criminal. Giovanni Rossi, al enterarse de lo sucedido, voló de inmediato desde Florida, donde pasaba su jubilación. El anciano no podía creer que el negocio que había fundado con tanto esfuerzo y que había dejado en manos de su hijo con grandes esperanzas hubiera acabado siendo el epicentro de una tragedia. Permanecía sentado durante horas en un banco frente a la pizzería clausurada, observando el cartel con el apellido de su familia, y se negaba a hablar con los periodistas. Los empleados de la pizzería se quedaron sin trabajo. Muchos de ellos llevaban años en el negocio y lo consideraban su segundo hogar. Ahora se reunían en los cafés del pueblo, intentando asimilar lo ocurrido. Cada uno recordaba detalles, miradas y gestos que, en retrospectiva, parecían claros indicios de la tragedia inminente. Sarah se mudó temporalmente a casa de sus padres. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas y mensajes, algunos la criticaban, otros la apoyaban, pero la mayoría solo quería conocer los detalles de primera mano. No contestaba a nadie y pasaba los días sumida en un estado de entumecimiento. Por las noches, las pesadillas la atormentaban, reviviendo una y otra vez aquella fatídica velada.
James se recuperaba lentamente en el hospital. Los médicos hablaban de un milagro, la bala había pasado a escasos milímetros de órganos vitales. Rechazaba visitas e entrevistas, limitando sus contactos a la policía y su abogado. La única persona a la que quería ver era Sarah, pero de momento el caso les mantenía separados. Michael, en prisión, se mantenía reservado y solo hablaba con su defensor. La evaluación psiquiátrica determinó que en el momento del crimen estaba en un estado de alteración emocional extrema, pero seguía siendo plenamente consciente de sus actos. La preparación previa y la meticulosidad de su plan demostraban que sus intenciones eran deliberadas. Su abogado construía la defensa basándose en una supuesta pérdida momentánea de la razón provocada por el estrés y la traición. La comunidad local estaba dividida en su opinión sobre lo ocurrido. Algunos simpatizaban con Michael, considerándolo una víctima del engaño de su esposa y de su mejor empleado. Otros lo veían como un criminal frío que estuvo a punto de cometer un asesinato. Sarah despertaba sentimientos encontrados, había quienes la compadecían como víctima de la violencia doméstica y quienes la despreciaban por su infidelidad. La historia había calado hondo, obligando a muchos a ponerse en el lugar de los protagonistas. La pizzería permanecía cerrada, convirtiéndose poco a poco en el centro de rumores y leyendas urbanas. Los adolescentes aseguraban que por las noches se veían sombras extrañas en las ventanas, mientras los ancianos negaban con la cabeza, recordando los tiempos en los que solían acudir allí con toda la familia. Varios empresarios se habían interesado por comprar el local, pero Giovanni se negaba siquiera a considerar la idea. La investigación avanzaba, sacando a la luz nuevos detalles. Se descubrió que, además de haber preparado la documentación para vender el negocio, Michael había retirado una cantidad considerable de dinero de sus cuentas. En su coche encontraron una maleta con ropa y documentos falsos. Todo indicaba que la tragedia en la pizzería no había sido un arrebato espontáneo, sino una venganza minuciosamente planificada. 6 meses después de los trágicos acontecimientos, la pizzería da Giovanni seguía cerrada. Sus ventanas estaban tapiadas con tablones, y el cartel, antes brillante, había perdido su color por la lluvia y el sol. Cualquiera que pasara por allí aminoraba el paso de forma inconsciente, recordando la historia que sacudió a toda la ciudad. El juicio contra Michael no se prolongó demasiado. A pesar de los intentos de la defensa de argumentar un estado de perturbación temporal, las pruebas de la premeditación de sus actos eran irrefutables. Los documentos preparados, los billetes de avión comprados, el dinero retirado con antelación. Todo apuntaba a un crimen planeado con detalle. Fue condenado a 12 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional a los 8. James, completamente recuperado de la herida, abandonó la ciudad. No podía seguir en un lugar donde cada rincón le recordaba lo sucedido. Antes de marcharse, escribió una larga carta a Giovanni, disculpándose por haber sido, aunque involuntariamente, el causante de la destrucción de su legado familiar. El anciano nunca respondió, pero tampoco hizo ninguna declaración pública en su contra. Sarah solicitó el divorcio, que se tramitó con rapidez debido a las circunstancias especiales del caso. Vendió su parte del negocio a Giovanni y se mudó a otro estado, donde empezó a trabajar en consultoría para restaurantes. Su experiencia en la gestión de un negocio familiar, aunque marcada por el desenlace trágico, resultó ser valiosa. Nadie en la ciudad volvió a verla. La pizzería nunca reabrió. Giovanni rechazó todas las ofertas de compra, pero tampoco quiso volver a ponerla en funcionamiento. Algunas historias deben llegar a su fin, declaró en la única entrevista que concedió al periódico local. El edificio empezó a deteriorarse, convirtiéndose en un silencioso monumento a las vidas destrozadas por aquella noche fatídica. La historia de Da Giovanni trascendió la simple crónica de sucesos. Hizo reflexionar a muchos sobre la fragilidad de las relaciones humanas, sobre cómo la felicidad construida con años de esfuerzo podía desmoronarse en un instante por resentimientos no expresados, sueños no cumplidos y deseos prohibidos. En prisión, Michael comenzó a escribir un diario en un intento de dar sentido a lo ocurrido.
En sus escritos, volvía una y otra vez a la idea de que su obsesión por el éxito en los negocios le había hecho olvidar lo esencial, el amor y la atención hacia sus seres queridos. Reconocía que llevaba tiempo notando el distanciamiento de su esposa, pero que había preferido ignorarlo, refugiándose en el trabajo. Para los habitantes del pueblo, esta historia se convirtió en una lección. Muchas parejas, al conocer la tragedia de la pizzería, empezaron a prestar más atención a sus relaciones. Los dueños de negocios familiares hicieron esfuerzos por equilibrar el trabajo con la vida personal. Los jóvenes que iniciaban una relación aprendieron la importancia de hablar abiertamente de sus sentimientos y expectativas. En el archivo histórico de la ciudad, la historia de Da Giovanni quedó registrada con un significado especial. Se convirtió en un recordatorio de que, tras la apariencia de estabilidad y éxito, pueden ocultarse profundas tragedias personales. De que el amor nunca debe darse por sentado y que las relaciones requieren esfuerzo y dedicación constantes. Y, sobre todo, de que la venganza nunca trae alivio, solo multiplica el dolor y la destrucción.